Les quiero comentar las causas por las que las personas se levantan contra el gobierno con violencia. Bien, hay un pasaje de la Biblia en la cual José y María se enteran de que Herodes pues iba a matar a los niños pequeños, porque se decía que venía el rey de Israel en esos niños, que iban a ser el rey de Israel para ese tiempo. Y entonces él quiso matarlos para que no hubiera una persona que lo quitara del poder. Entonces vemos cómo José y María hacen lo que hace un cristiano. Se levantaron y huyeron de aquel lugar. No dijeron, no, vamos a hacer una sedición, vamos a hacer una revuelta, vamos a hacer un motín, vamos a protestar, vamos a hacer esto en contra del gobierno, sino que huyeron. Gloria a Dios. Cuando Jesús viene, una de las razones por las cuales a Jesús lo crucificaron no solamente era porque estaba predicando una doctrina que era contraria a la que creían en aquel entonces los fariseos y los judíos, sino también de que había una decepción muy grande en ellos, porque ellos esperaban un hombre, un líder político que iba a venir y los iba a libertar del gobierno de Roma. Pero Jesús no vino ni habló nada de eso. Jesús no habló de política, Jesús no habló nada de rebelarse contra Roma. Al contrario, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Denle los impuestos al César. Gloria a Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, Jesús no enseñó una doctrina de violencia ni de rebeldía contra el gobierno. Vino a sanar los corazones, vino a salvar al pecador, vino a hablar de arrepentimiento, vino a hablar de fe en el evangelio, a predicar la doctrina de las buenas nuevas de salvación. Entonces eso también pues, fue una de las causas que muchos judíos se decepcionaron de él. Y entonces, este no sirve, este es un falso, este no es el Mesías que esperábamos, este es uno más que está predicando una doctrina. Entonces cuando llegó la hora de crucificarlo, todo el mundo estuvo de acuerdo. Bien. Romanos capítulo 12, en el versículo 13, del 1 al 7, ahí tiene una enseñanza muy tremenda que es vigente para este tiempo. Gloria a Dios. Aquí la Biblia no me está diciendo que tú cojas un arma y salgas a pelear contra el gobierno. Mire, de hecho, yo creo que la iglesia perdió mucho tiempo durante muchos años, sobre todo en muchas partes del mundo, en no involucrarse en la política. No, es pecado. Yo me acuerdo cuando el legalismo, era pecado, es pecado, no se puede, no. Usted tiene que estar aquí en el templo ahí de rodillas, orando y no se meta en la política. Bueno, gloria a Dios. Y hay que orar y hay que ir al templo y hay que meterse en ayuno, oración con Dios. Pero imagínense que si todos los gobernantes, alcaldes, congresistas, senadores, reyes, príncipes, sacerdotes, todo el mundo fuera cristiano. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Pero si la iglesia no se involucra, Dios no te va a poner un puñal en el pecho para que tú vayas y aspires a un cargo político. Porque mire, todo el mundo no está llamado a estar 24 horas en un templo. El pastor, yo me acuerdo que mi pastor, cuando yo me convertí, no salía del templo. Ese hombre era ahí orando y era un hombre de oración, ¿ves? Y oraba por su congregación. Y Dios bendecía a la congregación y la congregación se multiplicó de una manera tremenda. Una iglesia grandísima creció con un avivamiento tremendo. Los hombres de Dios se meten a ayunar y orar y buscan a Dios, pero todo el mundo no tiene ministerio, todo el mundo no está llamado a eso, igual que el médico se convierte a Cristo por sigue en su hospital sanando personas, el tendero, el bodeguero, el que trabaja en una tienda, pues sigue vendiendo sus productos, el que es mecánico, pues está en el taller arreglando mecánica. Entonces hay personas que son llamadas a la política, y si más personas se involucraran en la política, y no solamente de aspirar a cargos políticos, sino también que cuando llegue el voto, usted dé el voto por las personas que más favorezcan a la iglesia. A mí nunca se me olvida una cliente mía que me dice, todos los políticos son malos, pero hay que votar por el menos malo. Y yo digo, mira, muy sabia tus palabras, es verdad. No hay político que sea perfecto, pero si tú ves que un político favorece a la iglesia en ciertos puntos y no está en contra de los principios divinos ni en contra de la iglesia, pues vota por ese. ¿Me entiendes? Puede haber otro gobierno que aparentemente sea muy bueno, haga muchas obras humanas, porque a veces el humanismo se basa en eso, en las cosas que ellos creen que le hace bien a la humanidad. Pero si lo que le hace bien a la humanidad te separa de Dios, eso no es bueno. Bien, entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, cuando está hablando aquí de autoridad, no está hablando solamente del gobierno. Sí, se refiere al gobierno también, porque en el contexto toca ese tema. Pero a cualquier autoridad. La esposa debe sujetarse al esposo porque es la autoridad puesta por Dios. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo es cabeza del hombre. Y Dios es cabeza de Cristo. Fíjese que hay un orden de jerarquía que no se debe violar, que está instituido por Dios. Entonces,
usted debe sujetarse a sus pastores también. ¿Cuánta gente rebelde yo veo en las iglesias? Gloria a Dios. Suben videos criticando al pastor, aquel. No, hermano, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Si el pastor está en pecado, pues déjelo, ore por él. ¿Verdad que dice la Biblia? Si tu hermano peca, llámale, estando tú y él solo. Y si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Pero si no has hecho eso, ni siquiera hablas de eso. Ora a Dios. Gloria a Dios. La Biblia manda a sujetarse a las autoridades puestas por Dios, el tipo de autoridad que sea. Gloria a Dios. Dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ofrece resistencia, se rebela. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire qué clase de sentencia. Analicen este pasaje. Dios te está hablando. Dios no te puso aquí a ver este video por gusto. Te puso para que tú analices que tú tienes una autoridad por encima de ti a la cual tú debes sujetarse. Los hijos a los padres. Las esposas a los esposos. Los miembros de una iglesia a los pastores. Gloria a Dios. Nadie te obliga a estar en una iglesia. Si no te gusta, bueno, vete. Te vas para otra. Aunque yo tampoco estoy muy de acuerdo en el brinca-brinca, por donde quiera que vaya vas a encontrarte un hombre imperfecto como pastor, porque no son santos ni son perfectos. Gloria a Dios. Pero es que cuando la Biblia nos llama santo y nos llama perfecto, la palabra perfecto viene de un vocablo que se traduce como maduro. Somos maduros, pero no, la perfección absoluta no la tenemos. El único perfecto es Cristo. El único en el cual dice la Biblia que no hubo pecado ni hubo engaño en su boca. No hubo pecado en él. El único que nunca ha pecado se llama Jesucristo. Los hombres fallan, los hombres pecan. Entonces, yo me sujeto por razón de Cristo. No me gusta el pastor, quizás hay ciertas cosas que no me gustan, a lo mejor no me gusta la forma de la liturgia que tiene la iglesia, a lo mejor no me gustan ciertos mensajes que predica, a lo mejor tiene tendencia a predicar sobre ciertos temas e ignora a otros que yo quisiera que predicara, pero hermano, para eso está la Biblia, aprenda la Biblia. Además, usted puede ver en YouTube, en la televisión, muchos mensajes y nutrirse de diferentes fuentes y usted se llena de Dios y se le busca con corazón sincero. Pero no se rebele contra su pastor, gloria a Dios. Dice el verso 3, porque los magistrados, oigan, están hablando, ¿quiénes son los magistrados? Los jueces, los que imparten la ley. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mire que yo a veces oigo gente hablando mal de las policías, de que se abusan, de que se hacen esto. Bueno, mire, yo en los años que tengo en este país, porque en Cuba sí recibí persecución porque el gobierno cubano es un gobierno comunista, ateo y persigue la iglesia. Y yo pedí asilo en este país por esa causa, ¿me entiendes? Y fui perseguido grandemente en Cuba por predicar el evangelio. Pero en este es un país donde hay libertad y democracia, no hay tal cosa. Y yo ando en la calle y me han parado policías. Déjeme decir, yo recuerdo que una vez que iba con una van llena de muchachos para una iglesia, la llevaba para la iglesia. Y yo llego a una esquina. Y usted sabe que la ley dice que usted tiene que parar en seco, esperar por lo menos 2 o 3 segundos y entonces adelantar. ¿Por qué? Porque si usted no para esos 2 o 3 segundos, el policía puede pensar que usted no paró y que siguió. O sea, como que usted hizo una reducción de velocidad. Y eso fue lo que hice yo. No había completa visibilidad, no había peligro ninguno, vi que no venía nada porque era una hora que no había tráfico ahí, era una hora que ya era de noche, no había tráfico ninguno, no había ningún peligro. Y prácticamente no paré, sino que hice una pequeña reducción. El policía estaba ahí oscuro, parqueado, cuando me vio encendió la luz y vino. Cuando me vio que yo estaba llevando un grupo de hermanos para la iglesia, y yo le hablé decentemente, le pedí disculpas, me dijo, pastor, siga, me dijo así, me dijo, pastor, siga con sus hermanos para la iglesia. Y me dejó ir. ¿Por qué motivo, hermano? Porque si Dios está contigo, Dios siempre te bendice y uno tiene que reconocer su error. Yo reconocí que había fallado, que no había parado, fui honesto. Pero si yo empiezo ahora a involucrarme en una discusión, y si no, porque tú eres un abusador, porque tú lo haces, porque yo esto, porque yo... Y yo lo veo en la calle todos los días. La gente empieza a discutir con los policías, empiezan a faltarle respeto, incluso muchas veces le van para arriba a golpes, le escupen. Yo he visto ahora en la televisión como hay gente que están escupiendo a los policías. Es una falta de respeto, es una autoridad puesta por Dios. Y yo tengo una clienta que me dice que su hijo es policía y le hace todas las historias de lo que él pasa como policía. Y dice que no, si le han escupido hasta el rostro se lo han escupido. Y entonces figúrese, como las leyes son como son, si usted le escupe en el rostro es policía, el policía le mete un tiro, va a decir, oh, mataste a un hombre desarmado. Tampoco le puede dar un golpe porque el hombre va y lo acusa de lesiones, va al hospital, saca un certificado médico y dice, mira, me dio un golpe, me lesionó.
y entonces demandan al policía, entonces el criminal queda suelto, le pagan una demanda de millones de dólares al criminal y el policía va preso y lo botan de la policía. Fíjese, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Fíjese usted cómo las cosas están hoy día. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno. El que no la debe, no la teme. Si tú no tienes nada malo, has hecho nada malo, tú no tienes por qué tener temor si te para un policía. No tienes por qué discutir, ese es tu trabajo. Ah, ¿por qué me paraste? Oye, porque hoy tarde era para mi trabajo. Y tú esto, empiezan a contender con la autoridad. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Oye esto, dice que el policía, el magistrado, el que está en autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Imagínate si no hay policía. Si no hubieran policía, los criminales, como pasa por ejemplo en México, que ahora ya dominan los narcotraficantes en las ciudades, y los políticos y los policías hacen lo que los narcotraficantes dicen. Entonces, si no hubiera policía, y los policías no hicieran su trabajo, el mal tomaba dominio del área, de la ciudad, del país. Entonces empezaban a hacer lo que le daba la gana, venían a tu casa, cogían a tu hija y la violaban delante de ti, a tu mujer te la violaban, tú no podías hacer nada porque con qué te iba a defender, ellos venían armados, no hay policía que te defienda, nada. Pero dice que el servidor es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Bueno, mira, la espada era el arma que tenían las autoridades en los tiempos de Jesús. Hoy en día tienen una pistola, tienen un fusil. Dice, porque no en vano lleva la espada. Eso es lo que significa no en vano. Si lleva la espada significa que tiene el poder y la autoridad de usarla. Hoy en día un policía saca un arma y mata a un criminal que lo amenazó de muerte, que sacó también un arma, y entonces, oiga, se hace difícil para que el policía pruebe de que él lo hizo en defensa, porque entonces van a justificar al criminal. Y si no hay un testigo, bueno, gracias a Dios que le han puesto cámara, aquí por lo menos le han puesto cámara al policía y todo queda registrado. Pero si no era palabra contra palabra, venía un abogado, demandaba al policía, denunciaba, el criminal salía suelto con millones de dólares de demanda, el policía preso porque mató, bueno, si lo mataba pues no cogía él, pero cogía a la familia, cogía el dinero o lo que fuera, o si lo hería. Entonces el policía iba preso, lo botaban de la policía y el criminal salía millonario. Esas cosas las he visto yo en este país, gloria a Dios. Y es triste, hermano, porque no se está siguiendo los principios bíblicos. La Biblia manda que no te rebeles contra el policía. Si te paró, ok, te puso un ticket, ve a corte y discútelo en la corte. Hay justicia. Si tú no has hecho lo malo, tú vas a triunfar, porque el que hace el bien, Dios siempre le da la victoria. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vuelve nuevamente a recalcar de que es servidor de Dios. Por eso tú tienes que respetarlo. Gloria a Dios, porque es servidor de Dios. Si tú no lo respetas, entonces tú no estás respetando a Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso pagas tributos, por eso pagas impuestos, por eso tú das dinero al gobierno, para que todos estos cuerpos militares puedan existir y protejan a la ciudadanía. Verso 7, termino ya con esto, dice, pagad a todos lo que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amar unos a otros. Mira, dice la Biblia que pagues a todo lo que tú debes. Si le debes dinero a una persona, págaselo. Si le debes dinero al gobierno, págaselo. Si tienes que pagar impuestos, págalo. Si tienes que dar el diezmo, dalo. Gloria a Dios. La gente usa 20,000 excusas para no darle. Si le puedes dar al gobierno impío, pero entonces a Dios no quieres darle. No, porque eso es el Antiguo Testamento. No, porque eso es si lo que uno quiera. Gloria a Dios, santo Jesús. Mi alma te alaba. Léete la Biblia para que aprendas todo lo que la Biblia enseña acerca del diezmo y de la ofrenda. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está enseñado ahí explícitamente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.